Buenos días y bienvenidos a Historia de Gran Bretaña, toma 3. Hice toma uno hace 4 años y fue una catástrofe. Hice toma 2 hace 3 días y tuvo un problema grave. Entonces, ojalá que la parte 3 sea la mejor, pues la toma 3 sea la mejor de todas. Em, Estaremos hablando sobre la historia de Gran Bretaña. Y tenemos que comenzar con una breve aclaración de los términos, porque la historia de Gran Bretaña es definida por diferentes reinos, familias nobles y, y grupos étnicos. Entonces, a medida que pase este video, también el próximo, pero especialmente parte uno, vamos a hablar mucho de grupos étnicos y de países y reinos y todo eso. Entonces, voy a explicar algunos términos importantes. Número uno, ¿qué significa Gran Bretaña? Bueno, Gran Bretaña se refiere a estos grupos de islas en la parte del noroeste de Europa, que se llaman las Islas Británicas. Son son Bretaña, no Gran Bretaña, sino Bretaña e Irlanda. Irlanda es la la de la izquierda y, y Bretaña es la de la derecha. Juntos forman el archipiélago de Gran Bretaña. Em, Hoy en día, el Reino Unido controla toda la isla de Bretaña y el norte de Irlanda. Antes, ambas islas estaban bajo el control del Reino Unido, pero Irlanda ganó su independencia hace 100 años y ha sido una república independiente desde ese entonces. Em, Entre estas dos islas han sido divididas en cuatro reinos. Inglaterra, que lo ven aquí en rosado, es la parte grande, es lo que uno piensa cuando uno piensa en Gran Bretaña. O sea, la, la reina Isabel, el Big Ben, em, el té, toda la cultura inglesa, ese acento, todo viene de Inglaterra, de esa región de Bretaña. También al lado es Gales, que Gales es probablemente la región menos conocida, pero em, pero es la más antigua, tiene la cultura más antigua, más bien preservada, pero tiene la menos autonomía de los cuatro reinos. En el norte es Escocia, que siempre ha estado como aislado del resto de las islas por las varias colinas y montañas que forman el interior, y por eso tiene un espíritu muy fuerte de independencia y rebelión. Y en Irlanda, Irlanda es el cuarto reino, pero está dividido entre dos, la parte que le pertenece al Reino Unido en el norte y la parte que es una república independiente en el resto de la isla. Em, entonces, para aclarar, las dos islas juntas son Gran Bretaña. Bretaña en el este, Irlanda en el oeste. En ese momento está dividido entre el Reino Unido, que controla toda Bretaña y el norte de Irlanda, y la República Irlandesa. Las islas son divididas entre cuatro reinos, y pues cinco si uno cuenta el norte de Irlanda como un reino separado, que son Irlanda, el norte de Irlanda, Escocia, Gales y más importantemente Inglaterra. Entonces, ojalá esto les quede claro. Si tienen que tomar nota, retrocedan el video y tomen nota porque entender los términos es importantísimo. Otra cosa que debería aclarar es que durante esos videos es probable que yo use los términos Inglaterra o ingleses, Bretaña y británicos en veces como intercambiadas, especialmente pues
especialmente más adelante. Pero para que sepan, británicos usualmente se refiere a los habitantes nativos de la isla al principio y más adelante al Reino Unido. Ingleses se refieren solamente a esta parte de que se llama Inglaterra. Bueno, ojalá queden listos con las explicaciones porque ya es hora de comenzar el video propiamente. Este video va a discutir los celtas y los romanos, la cristianización, las invasiones de los anglos y sajones, los vikingos, la invasión normanda, principios de la monarquía, las guerras con Escocia, la guerra de los Cien Años y la guerra de las Rosas. Em, entonces vamos a durar desde la prehistoria hasta 1480. Bueno, hablando de la prehistoria, Inglaterra antes le pertenecía al continente europeo y era conectada por un pedazo de tierra que se llama Doggerland. Pero cuando se derritieron los glaciares en la era del hielo, ese estrecho de tierra se inundó porque subieron los niveles de mar y Bretaña quedó como islas. Es importante entender porque es importante entender que el hecho que como Bretaña es una isla, la ha hecho muy aislada del continente europeo y ha tenido desde el principio una relación como tensa y, y de rebelión con el resto del continente. O sea, lo de Brexit que vimos en la década pasada no es nada nuevo. Inglaterra siempre, pues Bretaña siempre ha querido ser parte del continente europeo, pero mantener su independencia cultural y su autonomía. Entonces, eso es como un patrón que van a ver más adelante. Bueno, los habitantes nativos de Inglaterra, pues de Bretaña, son los británicos. O sea, em, los habitantes que vivían en esas dos islas. Em, no se sabe mucho sobre ellos, solo sabemos que eran una cultura de agrícolas que vivían pacíficamente por miles de años. Eventualmente, especialmente en Irlanda y en Inglaterra, pues en lo que es hoy en día Inglaterra, esas culturas empezarían a tomar influencias celtas, porque los celtas eran un grupo muy influyente en lo que es hoy en día Francia, España y Portugal, em, que migraba y comerciaba con las islas. Y las islas como que voluntariamente empezaron a adoptar aspectos de las culturas celtas y y de ahí como que empezó la primera cultura británica y el primer contacto entre las islas y el mundo del exterior. Entonces estas islas iban a vivir en paz hasta que llegaron. Espera. Estas islas, pues durante el tiempo de los británicos y la llegada de los celtas en la prehistoria, em, u- eh, se construyó el Stonehenge, que es el monumento más antiguo de la humanidad, pues el monumento importante más antiguo de la humanidad. Nadie sabe exactamente quiénes lo construyeron, ni por qué, ni cuál propósito tiene, pero se especula que es un sitio de rituales religiosos o políticos. Em, los Sí, entonces los habitantes de la isla, que eran los bretones o los británicos que se habían mezclado con la cultura celta, vivían en tribus pequeñas gobernados por reyes pequeños y por sacerdotes que se llamaban los druides o druidas, no me acuerdo exactamente qué sexo tienen en el español, pero eran como hechiceros o chamanes que podían comunicarse con los espíritus según los mitos. Em,
y ellos tenían una influencia tremenda en la cultura. Entonces, esas tribus luchaban entre sí, pero por mucho tiempo se habían mantenido aislados del resto del mundo. O sea, em, cuando ya existía Grecia, Roma, la antigua China, Egipto, ellos seguían tribus en prácticamente la edad de bronce. em, Hasta que un día llegaron los romanos. El primer romano en llegar a la isla fue Julio César, quien después de haber derrotado a los galos en Francia y España, intentó controlar el resto del noroeste de Europa por conquistar las islas de Bretaña. Pero esta fue como que la única derrota de Julio César, porque César intentó conquistar las islas, o por lo menos intentó em, em, o por lo menos intentó saquearlas, pero no llegó muy lejos porque los guerreros de las islas eran muy feroces y César y sus legiones no sabían mucho cómo navegar las islas, entonces se tuvieron que ir. Pero esto no, como que no afectó a César mucho porque él eventualmente llegó a hacer grandes cosas. Después de César, la República Romana se convirtió en el Imperio Romano y un siglo después de su muerte llegó el emperador Claudio. Y él quería cementar su poder por conquistar una nueva provincia para el imperio. Porque si ustedes se acuerdan de mi video de la historia romana, Claudio fue mucha gente no pensaba que Claudio iba a ser un emperador fuerte, entonces él quería agregar algo al imperio para demostrar su fortaleza. Entonces él ordenó la conquista de Bretaña y esta vez con los recursos de Roma como imperio, sí la pudieron capturar y conquistar. Em, Cuando los romanos llegaron a Bretaña, empezaron a construir acueductos, puentes, murallas, ciudades modernas o modernas hasta ese tiempo. Literalmente avanzaron la cultura en lo que es hoy en día Inglaterra y Gales por siglos. Em, entonces, como por un rato, lo que son hoy en día Inglaterra y Gales eran, eran muy prósperas y eran como básicamente parte del imperio. El imperio acabó con la esclavitud y creó instituciones como el gobierno y las monedas, o sea, literalmente como que los sacó de la edad oscura prácticamente. Entonces, y durante esta época se fundó una ciudad que se llamaba Londinium, que eventualmente sería abandonada y reconstruida en la Edad Media con un nuevo nombre, Londres. Pero no todos estaban felices con la conquista romana. Por ejemplo, una tribu en, en el centro de lo que es hoy en día Inglaterra, llamados los Iceni, se habían enojado porque el jefe de la tribu le había dado el reino a Roma. Y el trato era que ellos podían mantener autonomía bajo el imperio. Pero los romanos, queriendo controlar ese reino más, con más fuerza, llegaron a la tribu y violaron a las dos hijas del rey que ya había muerto. Entonces la viuda de este jefe y la madre de esas hijas, de esas hijas se enojó tanto que empezó una rebelión y ella se llamaba Búdica. Entonces ella reunió a todos los tribus bretones en lo que es hoy en día Inglaterra con el fin de sacar a los romanos de la isla. Entonces, básicamente lo que pasó es que un ejército de perdón, de decenas de miles de personas, de soldados de estas tribus británicas contra como por ahí 2000 romanos. Y los romanos
ganaron porque los romanos eran mucho mejores que los británicos y, y Boudica pues, fue matada en la lucha y triunfó el general Suetonio durante esta batalla. Pasó otra generación y Bretaña se volvió aún más integrada al Imperio Romano. Durante el reinado de Adriano, en 122 después de Cristo, él construyó la muralla de Adriano entre lo que es hoy en día Inglaterra, Escocia. O sea, de ahí viene la muralla em, la muralla pues de ahí viene la frontera entre Inglaterra y Escocia. ¿Y por qué construyó la muralla? Em, no era para prevenir que los escoceses vinieran a saquear a las regiones romanas. No, era para que ningún otro emperador se le iba a ocurrir luchar contra los escoceses, porque los escoceses eran tan feroces que Adriano pensó que era una pérdida de tiempo luchar contra ellos. Entonces construyó la muralla para decir, aquí se acaba el imperio romano y más allá viven los salvajes escoceses. Ok, entonces, a medida que pasaron los siglos, la cultura romana y la cultura celta se convirtió en la cultura romano-británica, que fue como que fue como una cultura romana, pues romanizada, con aspectos y el lenguaje nativo de los celtas. De aquí pueden ver el mapa de regiones étnicas que he hecho, que ya, que ya los bretones con, pues, de sangre pura viven en Gales y en Cornualles, pero el resto de las islas está dividido entre áreas con, pues, el resto de lo que es hoy en día Inglaterra está dividido entre la cultura celto-británica y en la cultura romano-británica, o sea, como las dos influencias como que compiten. El área dentro del Círculo Rojo es el área que controlaba el Imperio Romano durante esta época. Bueno. Em, Pasaron los siglos y eventualmente llegó el cristianismo a las islas. Em, Como todos saben, el emperador Constantino I convirtió al Imperio Romano al cristianismo, pues, o lo legalizó durante su reinado. Y un dato interesante es que Constantino pues su madre era de Bretaña, o sea, era una ciudadana romana que vivía en Bretaña. Em, el primer santo de las islas se llamaba San Albán, em, y, y creo que de ahí viene la cruz celta que ven aquí, que es como una cruz con un círculo alrededor, que es como para la santidad. Es una cruz que se encuentra mucho en Irlanda y en Inglaterra. Em, y también todos conocen a San Patricio. San Patricio fue un hijo de una familia romana rica que vivía en lo que es hoy en día Inglaterra y fue secuestrado por unos piratas irlandeses que lo llevaron a Irlanda. Él vivió como esclavo en Irlanda por varios años y eventualmente pudo conseguir su libertad y volvió al Imperio Romano. Ahí se volvió sacerdote y eventualmente obispo. Y un día recibió un sueño donde Dios le pidió que volviera a Irlanda a convertir a los que lo habían esclavizado. Entonces em, él fue y y convirtió a los paganos de Irlanda. De hecho, hay un mito en el que San Patricio expulsó a las serpientes de la isla y creen que las serpientes son como una metáfora para los paganos, porque él casi él solo acabó con el paganismo y desde ese entonces Irlanda ha sido uno de los países más católicos del mundo, o sea, más firmes en la fe católica del mundo. Bueno, pero poco después de esto,
el Imperio Romano empezó a tener problemas. Em, lo más, eh, principalmente, em, empezaron a invadir los francos y las tribus germánicas y las tribus góticas y el imperio se estaba como colapsando bajo su corrupción y todo eso. Entonces, un día, en el año 410 después de Cristo, Honorio, pues el emperador Honorio ordenó que los soldados tenían que abandonar a Bretaña. Fue una de las de las únicas dos veces que los romanos abandonaron una provincia a propósito. Entonces, los soldados romanos se escaparon, pero los civiles en Bretaña no tenían a dónde ir. Entonces se quedaron. em, y sufrieron mucho. Porque justo mientras que que se estaban saliendo los soldados de la provincia, empezaron a invadir tribus germánicas. Em, Hay algo que se llama la Gran Conspiración, donde tribus irlandeses, los francos, gente en lo que es hoy en día Holanda, los anglos, los sajones y los jutes, todos invadieron a Bretaña al mismo tiempo. Como que veían que el Imperio Romano estaba débil. Más adelante veían que el Imperio estaba sacando a a las fuerzas militares. Entonces, todos como invadieron a la vez y empezaron a, a crear pequeños reinos en los lugares que antes le pertenecía al Imperio. Em, Durante esta época, justo después de la caída del Imperio Romano Occidental, vivió un general romano que se llamaba Ambrosius Aurelianus, que vivía en Bretaña y ayudó a luchar contra los anglos y los sajones y ayudó también a los romanos a luchar contra los francos, pero eventualmente él como que no tuvo éxito y fue casi olvidado por la historia, pero pero él fue tan buen general que fue inmortalizado en la leyenda del rey Arturo. El rey Arturo, como lo conocemos, o sea, el rey poderoso con la espada mágica y el mago Merlín, no existe, pues no existió. En realidad, solamente fue un mito de un líder romano durante esta época, em, que fue, pues que fue cambiado a medida que pasaran los siglos. Entonces, tristemente, el rey Arturo, como lo conocemos, es un mito, pero hay posibilidad que fue basada en una persona de la vida real. Bueno, mientras que todo eso estaba pasando, como les dije, los ejércitos romanos se habían ido y los tribus de los anglos, sajones y jutes habían inmigrado a las islas. Y esta fue una inmigración violenta, o sea, prácticamente exterminaron a los romanos y a los celtas en lo que es hoy en día Inglaterra. Los únicos lugares que sobrevivieron esto fueron Gales, y Cornualles, pues, y Escocia y Irlanda. Y ellos todos sobrevivieron porque eran lugares relativamente aislados. Inglaterra es una isla aparte, perdón, Irlanda era una isla aparte y se podía defender fácilmente. Cornualles siempre ha sido, pues que lo ven aquí, es este pedacito café, siempre ha sido como independiente y siempre se como que se ha gobernado solo. Em, Gales es lleno de montañas y es imposible atravesar si uno no es un nativo, entonces pues, así se defendieron. Y lo mismo pasó en Escocia. Em, sí, pero en Inglaterra, como todo eso es plano prácticamente, esas tribus germánicas, los anglos, sajones y los jutes, los conquistaron y acabaron con la cultura romana que había ahí, y acabaron con los celtas y bretones que vivían ahí en esa área. Y por eso es que el inglés,
Pues y los ingleses de hoy en día se consideran un pueblo germánico y no un pueblo un pueblo celta. Irlanda es un pueblo celta, Gales es un pueblo bretón y Escocia es como una mezcla entre los celtas y la cultura anglosajona que vamos a hablar más adelante. Pero Inglaterra es una cultura germánica, pues se considera una cultura germánica porque tan grave fue la conquista de estos anglosajones. Y llegó al punto en que en menos de 100 años, las áreas de la isla que le habían pertenecido a Roma fueron de ser unas ciudades avanzadas, civilizadas, con acueductos, con tecnología avanzada, a ser a duras penas unas aldeas abandonadas con chozas hechas de paja y lodo, básicamente. O sea, acabaron con la civilización en Inglaterra. Con la civilización en Inglaterra de tal modo que ni siquiera que le cambiaron el nombre. Los nativos llamaban a esta área Albion, pero, pero llegaron los anglosajones y lo llamaron la tierra de los anglos, Anglaterra, Inglaterra. Entonces, de ahí viene el nombre Inglaterra. Bueno, entonces los anglosajones vinieron, acabaron con las civilizaciones, pues los anglosajones y los jutes vinieron y acabaron eh, con, con la cultura y con la civilización y establecieron pequeñas tribus y reinos en lo que es hoy en día Inglaterra. Y es dividida, y hoy en día se puede dividir entre, pues, perdón, y se dividieron entre 7 reinos poderosos. Anglia del Este, Essex, Kent, Sussex, Wessex, Mercia y Northumbria. Y, y durante esta época el cristianismo se volvió la religión predominante en las islas. Los romanos lo habían introducido, pero durante esta época, entre 500 y 800 después de Cristo, el cristianismo se solidificó como la religión del área. Entonces, entonces sí, esa es la civilización de los anglosajones. Durante esta época, un reino sobresaliera sobre los otros, el reino de Mercia. Mercia está localizado en el centro de Inglaterra, en las áreas más fértiles del reino, y fue gobernado por un rey que se llamaba Aethelbald, em, que hizo que ese reino sería el más influyente de todos los reinos de los anglosajones. Pero tuvo un gran problema llamado los vikingos. Entonces, los vikingos eran unas tribus que venían de Escandinavia, o sea, Noruega, Suiza, Dinamarca, que colonizaron a muchas partes de Europa. Y el lugar más que colonizaron más los vikingos fueron las Islas Británicas. ¿Por qué? Porque, pues sí, colonizaron Groenlandia, Islandia, pero esos son islas muy pequeñas y como que no valen mucho. Colonizaron a Rusia, pero Rusia era muy grande y muy difícil de colonizar. No podían ir a Francia ni al resto de Europa porque eran muy avanzados y les ganaban en las guerras. Pero mientras tanto, Bretaña son unas islas de reinos muy débiles, relativamente fáciles de conquistar y están llenas de iglesias. Y las iglesias tienen oro y plata y artefactos religiosos y son guardiadas por hombres que no pueden luchar porque son monjes pacifistas. Entonces, en el año 793, los vikingos empezaron a saquear las costas de las islas. Em, en especial empezaron a saquear a Irlanda, porque Irlanda
era un, era como el santuario del cristianismo, pues del catolicismo en las islas, porque mientras que las invasiones de los anglosajones habían acabado con la civilización en Inglaterra, en Irlanda, la civilización como que continuó. Todavía vivían como en tribus, pero las iglesias y los monasterios seguirían siendo construidas y los monjes mantenían el conocimiento y la ciencia y y los manuscritos por siglos. Entonces Irlanda como que se volvió el centro del cristianismo en el norte de Europa durante la primera parte de la Edad Media y llegó a tal punto en que se llama la isla de los santos y sabios, porque de ahí venían muchos monjes y gente estudiosa que estudiaba pues, sobre la historia y la religión. Y así, pero porque habían tantas iglesias y las iglesias tienen el Santísimo y pues lo que rodea el Santísimo y todos esos cálices de oro y el oro que le donan la gente a las islas, pues a las iglesias porque tenían todo eso, pues eran el área más fácil para los vikingos para que conquistaran. Entonces, por eso fue que Irlanda fue más susceptible. De hecho, la capital de Irlanda, que se llama Dublín, fue construida por los vikingos que vinieron a Irlanda y se quedaron ahí a vivir. Pero los ingleses perdón, pero los vikingos, después de un rato, notaron que solamente saquear iglesias y monasterios no era suficiente. Ellos querían establecer reinos. Ellos querían como estar al mismo nivel que los reyes de Francia o, o de, o de Bizancio. Entonces empezaron a intentar de establecer un reino en Inglaterra. O sea, el fin de ellos era conquistar a toda Inglaterra y establecer un reino vikingo ahí. Entonces, em, como al mismo tiempo, en el siglo noveno, los vikingos empezaron a invadir a Inglaterra en, como todos al mismo tiempo. Y por eso fue que Mercia y Northumbria y muchos de los otros reinos de los anglosajones tuvieron muchos problemas con defenderse contra los vikingos. Pero un área que como que se salvó fue el reino de Wessex, que lo pueden ver aquí en verde. em, Wessex era como en la parte más como al oeste, la parte que los vikingos afectaron menos. Entonces, gracias a eso, el reino de Wessex se volvió el reino más poderoso de los anglosajones y eventualmente fue como que la fuerza que los unió, porque ellos eran los únicos que tenían una esperanza de derrotar a los vikingos. Entonces, los anglosajones como que se unieron bajo el reino de Wessex. Y el rey más importante de Wessex, que a menudo es considerado el primer rey de Inglaterra, se llamó el rey Alfredo, que lo llaman el rey Alfredo el Grande, porque él luchó contra los vikingos y defendió a, a Inglaterra de lo que se llamaba el Gran Ejército Pagano. Porque en esta época se formó un reino de los vikingos que se llamaba el Danelaw, que traduce a la ley danesa, porque los vikingos de Dinamarca establecieron como un reino en el norte. Y Alfredo como que luchó contra ellos, pero él hizo un trato donde los vikingos podían controlar el norte de Inglaterra, o sea, la parte de rojo y Wessex podía controlar el sur, como la parte verde y la parte café. Em, esa paz se mantuvo por un poco rato, o sea, se mantuvo hasta que se murió Alfredo, pero eventualmente uno de sus sucesores, que se llamaba Ethelstan,
fue el que unió a Inglaterra y expulsó a los vikingos. Em, y aquí es cuando empieza el reino de Inglaterra oficialmente. Entonces, estos han expulsó a los vikingos de la mayoría del país y, y estableció lo que conocemos como Inglaterra en su forma más básica en el año 987. Algo interesante de Inglaterra en esta época era que el rey era elegido por un concilio pues de los jefes de las tribus o de los nobles, como los podrías llamar, que se llamaba el Witan. Entonces, cada vez que el rey se moría, elegían al próximo rey entre los nobles o los hijos o los miembros de la familia que eran pretendientes al trono. Y esto causó muchos problemas porque, porque cada vez que se moría un rey había como inestabilidad política. Y vamos a hablar de eso más adelante. Durante esta época empezó lo que se llama el inglés viejo. El inglés viejo era firmemente un lenguaje germánico, o sea, tiene mucho más en común con el alemán que con el inglés de hoy en día. Es un lenguaje completamente distinto, o sea, un gringo o un inglés hoy en día lee a libros que eran escritos en esta época y no entienden. O sea, es más distinto el inglés viejo contra el inglés nuevo que el latín contra el español. O sea, es un lenguaje completamente distinto. Em, Podemos como decir cuándo comenzó el inglés viejo porque tenemos el libro más antiguo que fue escrito en el inglés, que se llama Beowulf, que es la historia de un guerrero de Dinamarca que lucha contra tres monstruos em, y muere luchando contra un dragón. Es como una historia como típica de fantasía y todo eso, pero es muy influyente porque fue el primer libro que fue escrito en inglés. Entonces, como aquí nace el lenguaje inglés, pero en una forma muy antigua, muy prototípica. Bueno, pasaron las décadas y Inglaterra pues estableció como control de su área de la isla. Las culturas de los anglosajones y los jutes como que se empezaron a combinar en la cultura de los anglosajones, ya son como más monolíticos, pero los vikingos seguían viviendo en el norte, pero ya eran como pacíficos, ya eran súbditos de Inglaterra. Pero el rey de Inglaterra, que se llamaba Etelredo el Indeciso, tenía miedo que estos vikingos, pues que esos escandinavos que vivían en el norte, iban a rebelarse y destronarlo. Entonces él ordenó que masacraran a todos los escandinavos que vivían ahí en el norte. Y cuando los escandinavos se enteraron de eso, pues los que vivían en Dinamarca em, invadieron a Inglaterra para salvar pues, a sus compatriotas. El que lideró esta invasión se llamaba Sven de Dinamarca, em, que luchó una guerra que duró varias décadas contra los ingleses. Eventualmente mataron a Etelredo y Sven se volvió el rey de Inglaterra también que de Dinamarca. Em, cuando Sven murió, fue seguido por Canuto el Grande, que fue el primer rey de Dinamarca cristiano. Y y él eventualmente tuvo control, durante su vida tenía control de toda Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Y también tenía como planes de expandir hacia Gales, Irlanda, Suecia y, y los países bálticos. Y él formó lo que se llama el Imperio del Mar del Norte, porque controlaba o tenía influencia en todo el Mar del Norte. Él en su época creo que fue el hombre más poderoso
de Europa, con seguridad el hombre más poderoso del norte de Europa. Pero él fue un hombre muy piadoso y, y fue un muy buen gobernante. De hecho, un día él ordenó que la marea se detuviera, pero cuando la marea no se detuvo, él le explicó a sus nobles que aunque él es el hombre más poderoso del mundo, pues desde Europa, aún él no tiene poder sobre Dios. Entonces él como que era un muy buen cristiano y ayudó a cristianizar Dinamarca y a los vikingos. Pero después de que Canuto murió, sus dos hijos, Harold y Harthacnut, eh, lucharon entre sí sobre quién iba a tener control de Inglaterra y quién iba a controlar a Noruega y Dinamarca. Eventualmente, esta guerra civil resultó en que los ingleses, en que los anglosajones tomaran otra vez control de la isla. El rey que reconquistó Inglaterra se llamaba San Eduardo el Confesor, que vivió entre 1003 hasta 1066 después de Cristo. Em, Él fue el hijo de Etelredo el Indeciso y cuando los vikingos invadieron a Inglaterra, él tuvo que huir hacia Normandía, o sea, a la parte del norte de Francia. Y él, y él vivió ahí por varias décadas hasta que empezó esta guerra civil entre los vikingos y él aprovechó de ese caos para volver a Inglaterra, reunir un ejército y expulsar a los vikingos. Y él se fue coronado como el siguiente rey de Inglaterra. Y él fue muy piadoso y de hecho es un santo en la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y la iglesia anglicana. Em, durante su reinado fue construido la abadía de Westminster, que es donde todos los reyes de Inglaterra han sido coronados y creo que también donde han sido enterrados por toda la historia. Em, y su reinado fue caracterizado por un tiempo de paz. Pero desafortunadamente, como él era tan piadoso, él decidió ser célibe y nunca tuvo un hijo. Entonces, cuando él murió, el Witan, que es el concilio, no sabía quién elegir. Entonces habían tres pretendientes. Uno, Harald Godwinson, que él era un noble em, anglosajón que era pariente de Eduardo. Dos, el Guillermo el Bastardo, como lo llamaban, de Normandía. Y Normandía es interesante porque Normandía fue fundada por vikingos que intentaron a conquistar a Francia. Entonces ellos le hicieron un cerco a París y lucharon ahí por varios meses. Eventualmente los franceses ganaron esa guerra, pero, pero sabían que esos vikingos eran eran muy buenos guerreros, entonces les ofrecieron un trato. A cambio de convertirse en cristianos y proteger a Francia, el rey de Francia les iba a dar la tierra que se llamaba Normandía, ahí en el norte. Entonces los vikingos tomaron ese trato y ellos, liderados por Rollón el Caminante, ancestro de la dinastía real de hoy en día de Inglaterra, se quedaron en Normandía por varios siglos. Los vikingos se convirtieron al cristianismo y se convirtieron en caballeros franceses. Entonces, para que entiendan, eso es Normandía. Entonces, Guillermo, el duque de Normandía, se llamaba Guillermo el Bastardo porque él era el hijo ilegítimo del duque anterior. Y Eduardo, el confesor, había vivido en Normandía mientras que estaba exiliado. Y mientras que estaba ahí, le prometió a su amigo Guillermo que él podía ser el próximo rey de Inglaterra porque eran buenos amigos.
Pero obviamente cuando se murió Eduardo, los anglosajones dijeron no, preferemos un anglosajón y no este francés medio vikingo en Normandía. Entonces Guillermo empezó a hacer una armada para invadir a Inglaterra y tomar lo que él creía que era su trono legítimo. Y también había otro pretendiente al trono que era Harold Hardrada. Hardrada era el rey de Noruega y él había vivido toda su juventud luchando y viajando alrededor del mundo. O sea, él había estado en todas partes, en Constantinopla, en Italia, en Rusia, en Polonia, en Francia. Él había estado en todas partes. Y él había culminado su vida con conquistar a Noruega, pero él quería como que restaurar el imperio de Canuto, el imperio del Mar del Norte, y, y por eso él quería y por eso él se declaró el rey legítimo de Inglaterra. Entonces, en el año 1066 después de Cristo, em, tres hombres pensaban que Inglaterra le pertenecía a ellos. Harald Godwinson, el anglosajón que fue elegido por el Witan, Guillermo el bastardo de Normandía, eh, que, le- que, que fue el que que fue el que Eduardo le había dejado el trono después de su muerte, y Harold Hardrada, el vikingo que quería restablecer el imperio. Eventualmente estos tres hombres decidirían el futuro de Inglaterra y por extensión el futuro del mundo en el año 1066. Em, Guillermo no podía navegar hacia Inglaterra al principio porque los vientos empujaban desde el norte hacia el sur. Entonces, mientras que Guillermo se quedaba ahí esperando en Normandía, Harold, el rey de Noruega, pudo navegar hacia Inglaterra y empezó a invadir el país. Pero Harald, el rey anglosajón de Inglaterra, lo derrotó en una batalla muy sangrienta que se llamaba la Batalla del Puente Stanford. Harald mató a Harold y, y de ahí, y aquí se acaba la era de los vikingos. O sea, desde aquí en adelante los vikingos nunca jamás volvieron a conquistar a nada. Ya los vikingos se quedaron ahí pacíficamente en Escandinavia y para donde de saquear, para donde conquistar, se volvieron cristianos. O sea, eso es como lo que consideramos que es el fin de los vikingos, como los conocemos. Em, ok, entonces Harald el anglosajón ganó y justo cuando ganó, Guillermo pudo navegar hacia el sur de Inglaterra y empezó a invadir. Entonces Harald tuvo que llevar a todos sus soldados que ya estaban cansados de la batalla con Harold, los llevó hasta el sur para luchar contra Guillermo en lo que se conoce como la batalla de Hastings. Guillermo luchó contra Harald y Harald murió porque una flecha le atravesó el ojo. Entonces, cuando su rey fue matado, los anglosajones se rindieron y Guillermo, el bastardo de Normandía, fue proclamado el rey de Inglaterra. Y desde ahí en adelante no fue conocido como el bastardo, fue conocido como Guillermo el Conquistador. Guillermo es la persona más influyente en la historia de Gran Bretaña, especialmente en la historia de Inglaterra, porque él cambió a la cultura inglesa de un modo inconcebible, porque hasta ese entonces Inglaterra ha sido germánica, con la cultura de los anglosajones. em, con un lenguaje germánico, un lenguaje muy distinto, con muy poca influencia del continente europeo. Pero cuando llegó Guillermo, como él era de cultura como mezclada entre francesa y vikinga, él trajo mucha influencia francesa. Entonces,
como pueden ver, Guillermo introdujo una nueva bandera para Inglaterra. Aquí a la izquierda, abajo ven la bandera de Inglaterra, abajo los anglosajones, y aquí arriba a la derecha ven la bandera de Inglaterra ahora, que como ven, pueden ver tienen las flores de Francia y los leones de Normandía. Entonces como de ahí viene, pues de ahí viene la bandera de Inglaterra de la era medieval. Y eso como que que, eso simboliza que Bretaña, pues que Inglaterra empezó a tener influencias francesas. Porque lo que hizo Guillermo fue que él acabó con la nobleza de los anglosajones, los sacó del poder, los mató a todos y de hecho mató a muchos de los anglosajones y los reemplazó con normanos, o sea, con franceses. Em, él acabó con la monarquía elegida por el concilio y en vez instituyó la primogenitura. Y peor, el feudalismo. Él fue el que le introdujo los castillos y los títulos como duque y conde a Irlanda, pues a Inglaterra. Él, él básicamente sacó a Inglaterra de la Edad Oscura y la trajo a la era medieval, básicamente. Em, de hecho, él mató a tantos anglosajones e instituyó a tantos normanos y franceses en las posiciones de poder en Inglaterra, que hoy en día el inglés es una mezcla entre el lenguaje de los anglosajones, o sea, el inglés viejo, y el francés. Entonces, por eso es que por eso es que el inglés es tan difícil, porque no es un lenguaje que vino de otro, como el español del latín, eh, o como, eh, o como o como el italiano del latín. El inglés es una mezcla entre el lenguaje de los vikingos, el lenguaje de los anglosajones, el latín y el francés. Por eso es que es tan difícil aprender el inglés, por eso es que tiene tantas reglas tan raras, porque es como una mezcolanza rara de diferentes lenguajes. Y el que tiene la culpa es Guillermo el Conquistador. Entonces sí, como aquí empieza la Inglaterra moderna, pues con la cultura inglesa que conocemos hoy en día. Él fue el que como que la instituyó. Em, y prepárense porque, ok, aquí como que podemos volver a empezar, ok, olvídense de todo lo que ha pasado hasta este entonces. Ya empezamos etapa número 2 de Inglaterra, que es Inglaterra en la era medieval, básicamente. Ok, de aquí en adelante todos son descendientes de Guillermo. Hasta hoy en día todos son descendientes de Guillermo. Todos los nobles hablan francés, los campesinos hablan inglés y poco a poco esto se convertirá en el inglés moderno que es parte francés y parte inglés viejo de los anglosajones. Pero ahora no voy a referir a los ingleses como anglosajones, sino como ingleses, porque ya empieza la cultura inglesa, ¿ok? Entonces, cambiamos de capítulo en esta historia en 3, 2, 1. Guillermo el Conquistador murió y fue seguido por Guillermo II. Guillermo II como que no hizo nada muy importante y fue seguido por Enrique I. Enrique I tampoco como que fue muy influyente, pero él iba a ser seguido por su hijo mayor, pues por su único hijo, que se llamaba Guillermo, pero este Guillermo naufragó en una tormenta y tuvo y se naufragó justo antes de que muriera Enrique I. Entonces, cuando murió, él le pidió a los nobles que, que su sucesor debería ser su hija, que se llamaba Matilda,
y le pusieron el apodo de emperatriz por alguna razón. Entonces, pero Matilda en esta época estaba en Francia. Entonces, cuando su padre murió, su primo, que se llamaba Esteban de Bois, que vivía en Inglaterra, llegó a, a Winchester, que era la capital en esa época. Pues llegó ahí primero y, y él fue coronado como rey. Y además él era hombre, entonces, según la gente, él era el rey legítimo. Entonces, estos dos lucharían en una guerra civil que se llamaba la anarquía y y duró casi 20 años. Eventualmente, em, el Matilda se murió y, y al final el futuro de Inglaterra fue decidida entre Enrique II y Esteban. Eventualmente formaron una tregua y decidieron que Esteban sería reconocido como el rey legítimo y, y Enrique II sería su sucesor. Entonces así como que solucionaron las cosas. Entonces se murió Esteban y quedó Enrique II. Enrique II es conocido por ordenar la muerte de Santo Tomás Becket. Santo Tomás Becket era el arzobispo de Canterbury, que es una ciudad como en el sur de Inglaterra, y él fue un arzobispo muy influyente en la política y fue un crítico muy vocal del rey. Un día el rey en su furia dijo, pues como en expresión de ira, dijo, em, ¿y quién se va a deshacer de este sacerdote que me frustra, básicamente? O sea, no. ¿Quién se va a deshacer de este sacerdote metiche para mí? Entonces sus soldados escucharon de que él dijo esto en un momento de ira, pero lo tomaron como una orden oficial del rey. Entonces llegaron a la catedral y en su propio altar le cortaron la cabeza al arzobispo. Y esto causó un escándalo de tanta magnitud que el Papa lo declaró un santo y un mártir, y el rey tuvo que caminar hasta Roma para pedirle perdón al Papa personalmente por lo que había hecho. Entonces eso es lo más importante que pasó con Enrique I. Pues con Enrique II. La otra razón por que se conoce Enrique II fue por su esposa, que se llamaba Eleanor de Aquitania. Eleanor era la duquesa de Aquitania, que es esta parte como rosado, medio oscuro en el sur de Francia. Ella se casó con Luis VII de Francia eh, y sí, se casó con Luis VII de Francia pero no tuvieron hijos porque Luis era demasiado piadoso y no quería tener relaciones con su esposa. Entonces, después de pedirle ayuda al Papa, em, se divorciaron, pues anularon el matrimonio y Eleanor tuvo que volver a Aquitania. Y precisamente cuando Eleanor se divorció, Enrique II acababa de volverse rey de Inglaterra, entonces le propuso matrimonio y se casaron. Y ellos dos como que sí se querían más, pero siempre tenían como tensiones. Pero lo importante de esto fue que la tierra que Enrique controlaba era Inglaterra más Normandía, que lo ven aquí en el rojo oscuro. Y Eleanor controlaba todo esto de rosado oscuro ahí también en el sur. Entonces, como ella era la reina de Inglaterra ya oficialmente, Inglaterra tenía control de todo esto rojo en lo que es hoy en día Francia. Entonces hubo una época donde Inglaterra controlaba a la mayoría de Francia, también que Inglaterra. Em, y por eso se llama el Imperio Plantagenet, pues así se llama la dinastía en esta época. Em, entonces esto causaría muchas tensiones con Francia a medida que pasaban, que progresaba la Edad Media.
Bueno, Enrique tendría varios hijos. Em, el Enrique el joven fue el mayor. Ricardo, que se llama el Corazón de León, fue el más importante. Y Juan fue el menor. Em, Enrique el joven, Ricardo el Corazón de León y otros dos hermanos mayores hicieron una rebelión contra Enrique II porque él, según ellos, era un rey inepto. Y parece que Eleanor los ayudó en pues parece que Eleanor los había ayudado en esta rebelión. Entonces, como ella como que los lideró en una rebelión contra el rey. Pero el rey, siendo el rey, aplastó la rebelión, le quitó la herencia a Enrique el joven y, y a los otros hermanos, pero no a Ricardo, porque él por lo menos necesitaba un hijo que quedara como su sucesor. Entonces, Enrique II se murió y Ricardo, que se llama el Corazón de León, quedó como el próximo rey de Inglaterra. Em, Ricardo no, a Ricardo no le interesaba Inglaterra. Él solamente hablaba francés. Él prefería vivir en Aquitania. Él era el hijo favorito de su madre, Eleanor. Y él como que él era más francés que inglés, como que digamos. Pero él es muy famoso porque él fue el líder de la tercera cruzada en contra del sultán de Egipto que se llamaba Saladín, que lo ven aquí a la derecha. Ellos dos lucharon por varios años y eventualmente como desarrollaron un respeto mutual, pues mutuo entre ellos dos, porque ellos como que se respetaban como guerreros y como grandes líderes de su gente. Eventualmente, em, Ricardo tenía que volver a Inglaterra porque su hermano Juan había tomado poder del país y estaba como que causando mucho problema. Entonces, em, Ricardo firmó un trato con Saladín que el hermano de Saladín se iba a casar con la hermana de Ricardo y iban a fundar una dinastía interreligiosa en Jerusalén. Pero como eran una pareja, la mujer, pues la hermana de Ricardo se tendría que volver musulmana y ella no quería eso. Entonces por eso es como que nunca funcionó y la tercera cruzada fue al fin y al cabo una falla, pues porque no consiguieron nada. Entonces Ricardo, medio vencido, tuvo que volver a Inglaterra, donde fue capturado por el Santo Emperador Romano y, y Eleanor tuvo que rescatarlo y tuvo que pagar como no sé cuántas monedas de plata para rescatarlo. Mientras que todo eso estaba pasando, el príncipe Juan, el hermano menor de Ricardo, se había vuelto rey prácticamente de Inglaterra. Y fue un rey muy tiránico, muy cruel, y de ahí viene la leyenda de Robin Hood. Robin Hood es como un bandolero, un bandido que le quita el dinero, que le roba el dinero de los ricos y le da a los pobres. Escogí demostrar eso con los personajes de Disney, como que ven aquí, Robin Hood es el zorro, el príncipe Juan es este león como malvado y Ricardo, el corazón del león, es el león fuerte a la derecha, eso me parece tierno. Em, bueno, entonces Ricardo eventualmente volvió, Juan fue sacado de poder por un rato y Inglaterra volvió a tener paz. Pero eventualmente Ricardo se murió sin tener hijos y Juan quedó como el próximo rey otra vez. Y Juan él quería ser un rey absoluto, entonces él empezó a poner muchos impuestos a los nobles,
Él le quería quitar mucho el poder a los nobles, entonces los nobles de Inglaterra se rebelaron y derrotaron a Juan en una guerra y le forzaron a firmar la Carta Magna en 1215. La Carta Magna básicamente permite que los nobles formen un parlamento y el parlamento serviría como para mantener el balance de poder en el país, para que el rey no se pudiera volver monarca absoluto. Porque en otros países, a medida que pasaba el tiempo, los monarcas ganarían más y más poder. Por ejemplo, en Francia eventualmente se volvió una monarquía absoluta. Rusia se volvió una monarquía absoluta. España se volvió una monarquía absoluta. Pero Inglaterra nunca tuvo ese problema porque de aquí en adelante iba a tener un parlamento. Y aquí empieza la monarquía constitucional. Por ahora, el rey todavía tiene la mayoría del poder. El rey todavía es el soberano. Él todavía está a cargo. Parlamento simplemente está ahí para asegurarse que el rey no va a estar oprimiendo demasiado a los nobles. Pero eventualmente, a medida que pasa el tiempo, el parlamento empezaría a ganar más y más poder. Pero aquí empieza. Eh, entonces, aquí se acaba el siglo XIII y comienza el siglo XIV. El siglo XIV es importante porque aquí empiezan las guerras contra Escocia. Básicamente, Escocia siempre había sido independiente de Inglaterra, o sea, nunca habían tenido nada que ver el uno con el otro. Pero, eh, pero los escoceses tenían un problema, que los escoceses, cada vez que elegían, los escoceses eran em, pues eran muy difíciles de controlar. Y como les dije, tienen un espíritu de independencia tremenda. Entonces, cada vez que se moría un rey, los escoceses luchaban una guerra civil para decidir quién iba a ser el próximo rey entre las diferentes clanes y las tribus. Pero en el siglo XIV, los escoceses como decidieron que, hey, se nos va a morir el rey, em, pero pero no queremos otra guerra civil, no podemos lidiar con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el rey de Inglaterra está ahí al lado. ¿Por qué no decimos por qué no le pedimos al rey que se llamaba Eduardo Longshanks? ¿Por qué no le pedimos a él que decida quién va a ser el próximo rey? Muy bien, entonces le pidieron al rey que decidiera quién iba a ser el próximo rey de Escocia. Pero el rey de Inglaterra, siendo un hombre que quería el poder, decidió escoger el escocés más débil que encontró y el más fácilmente manipulado para hacerlo un títere. Entonces, Escocia por un rato se volvió parte de la influencia de Inglaterra. Pero eventualmente el rey que escogió, el rey de Escocia nuevo, que en teoría era el títere de Inglaterra, se cansó y Escocia empezó una rebelión. Entonces, em, el rey de Inglaterra, em, invadió a Escocia para hacerlo su propiedad personal. Y aquí empieza como lo que se conoce como la guerra de la independencia escocesa. Y es famosa por William Wallace o Guillermo Wallace. A mí me gusta decir la pronunciación en español para que suene mejor. Pero Guillermo Wallace fue un pues fue un noble escocés que luchó para la independencia y es como muy famoso porque es un héroe nacional de Escocia. Eventualmente, Escocia ganaría su independencia. Pero de aquí en adelante siempre tendría como un poquito de influencia en Inglaterra. Y Inglaterra desde aquí en adelante siempre quería tomar más y más control de Escocia. Entonces Escocia tenía independencia por ahora. Pero
Mm, ok. em, pero después tenemos, pero después de lo que pasó en Escocia, Eduardo tenía otros planes más importantes. Y este plan era conquistar a Francia. Porque su madre había sido francesa, la princesa de Francia. Y, y según él, eso significaba que él era el heredero legítimo al trono el trono francés. Pero los franceses le dijeron que no, que, que Francia que el título de rey de Francia solo puede ser pasado por el padre y no por la madre. Usted no tiene nada de, pues, no, usted no es el rey legítimo de Francia. Entonces, él invadió a Francia para instalarse a él mismo como rey de Francia. Mientras tanto, empezó una guerra civil en Francia y todo esto como que se salió de la mano y, y resultó en lo que se llama la Guerra de los 100 años. Como pueden ver, duró más que 100 años, duró, por ahí 120 años, sí, 120 años o más. Em, eh, Eventualmente, Francia derrotó a Inglaterra. Inglaterra perdió todo su territorio en Francia, o sea, perdió a Aquitania, perdió a Normandía y tuvo que quedarse en la isla. De aquí en adelante, Inglaterra sería aislada del continente europeo y aquí se acaban las ambiciones de los ingleses para dominar el continente, porque eso es lo que querían. Ellos querían conquistar a, a Francia y volverse reyes de Francia e Inglaterra al mismo tiempo, pero fallaron, entonces tenían que encontrar otra estrategia. Pero aún antes de que se había terminado la Guerra de los 100 años, empezó la Guerra de las Rosas. Pero antes de eso, se me olvidó hablar de esto. La batalla de Agincourt fue la batalla más importante de la Guerra de los 100 años, porque aquí es como donde Inglaterra empieza a ser conocido como una potencia militar. Porque en esta batalla los caballeros franceses lucharon contra el ejército inglés. Y los caballeros franceses eran los mejores soldados del mundo en esta época. O sea, se creían que eran invencibles, prácticamente. Y los ingleses eran buenos guerreros, pero estaban armados principalmente con arcos y flechas especiales. Y con estos arcos especiales que se llaman como los arcos largos, ellos pudieron derrotar a los franceses en una victoria sin precedentes. Em, y aunque Inglaterra perdió esa batalla, eh, perdón, aunque Inglaterra perdió esa guerra, ganó la batalla y derrotó a los franceses. Y aquí como que es el fin, es el principio del final para los caballeros. Porque aquí como que por primera vez los soldados con arcos y flechas y eventualmente con pistolas empezarían a derrotarlos con más frecuencia. O sea, sí. Ok, pero como iba a decir, mientras que todo eso estaba pasando, empezaron a haber tensiones adentro de Inglaterra, porque Inglaterra perdió la guerra y por consecuencia había perdido la mayoría de su poder en el continente europeo. Y en esta época, Inglaterra era gobernada por Enrique VI, perdón, sexto de la dinastía Lancaster. Em, y él era un rey muy débil. Entonces, Eduardo IV de la dinastía York como que quería tomar el trono, porque ambos eran como parientes y ambos tenían como
ambos eran pretendientes al trono. Entonces lo que pasó fue una guerra civil que duró generaciones, en la cual la dinastía York y la dinastía Lancaster lucharían entre sí. Y una vez el rey sería de la dinastía York y otras veces sería de la dinastía Lancaster, y lucharon entre sí una y otra vez a través de varias generaciones. Me gustaría hablar más en detalle de esto y de la Guerra de los 100 años, pero es un complique que no importa cuántas veces he estudiado este tema, no he podido entender, porque todos son una familia y todos tienen alianzas que se cambian, y después uno queda como rey, pero después no, y después uno se va para Francia y vuelve con un ejército, y después el otro se casa con no sé quién. Es como, es más complicado que 100 años de soledad, eso les prometo. Es famoso por ser complejo, no soy solamente yo. Pero, en fin, la guerra terminó en 1487, cuando Enrique VII de la dinastía Lancaster, que había vivido exiliado en Francia, invadió Inglaterra con un ejército francés y derrotó al rey de la época, que se llamaba Ricardo III, en una batalla muy famosa, y él se declaró el próximo rey de Inglaterra, Enrique VII. Y para terminar la guerra de una vez por todas, se casó con Isabel de York, combinaron las dinastías en una nueva dinastía que se llamaría la dinastía Tudor. Y esta dinastía, como verán en el próximo video, sería la dinastía que cambiaría todo. Entonces, ojalá vean el segundo video, les prometo que eso sí es más interesante y más fácil de seguir. Y para que se interesen, les voy a decir solamente una cosa. En ese video mucha gente va a perder su cabeza. Y digo mucha. Ojalá lo vean. Chao.